Reciban todas y todos ustedes un afectuoso saludo desde Chile en este contexto tan excepcional de la pandemia. Voy a compartir algunas reflexiones acerca de la educación disruptiva, considerando demandas actuales y desafíos de futuro como una forma de establecer referentes para una mesa de debate que podemos sostener a continuación y dejando la precaución que en algunos tópicos pasaré muy rápido en su explicación y me detendré en los que considero que requieren mayor profundidad en su análisis para principalmente dejar espacio a las preguntas y los comentarios con ustedes y sostener un diálogo. He dividido la presentación en 5 tópicos: el macrocontexto, la educación disruptiva, algunas demandas actuales, desafíos de futuro y algunas ideas concluyentes para la mesa de trabajo. Respecto del macro contexto, el hombre necesitó miles de años para evolucionar en su inteligencia, en sus relaciones sociales y en su cultura, desde el Homo habilis como primera expresión antropológica de desarrollo humano hasta lo que podríamos hoy día denominar el Homo cyberneticus, es decir, este hombre que a partir de decisiones tecnológicas muy simples desencadena complejos tramados de decisiones automatizadas para resolver sus problemas. Este proceso, según un pensador como Deleuze, tuvo 4 momentos principales. Primero se estructuró una sociedad primitiva, de tipo adaptativa, donde el hombre fue generando respuestas culturales dependiendo del entorno en el cual habitaba. Una sociedad de la soberanía, donde los hombres fueron capaces de ir construyendo máquinas mecánicas que aumentaron la eficacia en la acción. Una sociedad disciplinaria, donde el hombre evolucionó con la capacidad de producir energía, la energía del vapor, la energía eléctrica, los hidrocarburos y todas las consecuencias que conocemos. Y lo que podría ser la sociedad enunciada por Orwell en 1984, ¿cierto? Esta sociedad del control, que un poco tomando también las ideas de el ejercicio del control a través de la automatización, ha conformado en la virtualidad una nueva forma de interacción en el hombre. Ahí tener presente un poquitito la teoría de las mallas del poder de Foucault. En la actualidad, esto nos expuso en las últimas décadas a una transición cultural que podríamos caracterizar como enigmática, principalmente porque la humanidad está enfrentada a una gran indefinición. Algunos le llaman relativismo, McLuhan le llamó la cultura global, desde Shannon y Weaver la sociedad de la información, la sociedad líquida de Bauman, cultura cibernética, sociedad relativa, sociedad postmoderna, distintos esfuerzos por tratar de explicar esto. Sin embargo, lo que está claro es que no tenemos una nueva forma paradigmática de entender al hombre, la sociedad y la cultura. Lo que sí está claro es que las categorías de la modernidad, que eran 2, tiempo y espacio, han sido transgredidas bruscamente por una nueva dimensión de la virtualidad, el ciberespacio, en donde el hombre modificó sus formas de ser inteligente, sus formas de resolver sus problemas y sus formas de interacción entre los hombres mismos y la organización. Lo que sí es como comúnmente aceptado, lo que McLuhan llamó la aldea global, en la década del 60 ya, es que estamos enfrentados a una realidad globalizada e intercultural, que nos expone a nuevas dinámicas y que probablemente
dichas dinámicas no están todavía tan presentes en la cultura escolar. Entonces, ¿cómo podemos plantearnos esto de la educación disruptiva? ¿Qué tipo de procesos deberían ocurrir para transitar desde una realidad que nos expone desde la innovación científica y tecnológica a cambios muy rápidos y bruscos que se proyectan hacia el futuro cercano? Las próximas 2 décadas la fisonomía del mundo va a cambiar totalmente y por lo tanto las formas de vida del hombre, sus formas de comportamiento y también la disrupción laboral ya están cambiando lo que el hombre es, cómo el hombre convive y cómo el hombre enfrenta su desarrollo dentro de la naturaleza. A título de tener una visión panorámica de manera muy sintética, síntomas en desarrollo y cada vez más profundos de esta irrupción tecnológica son la inteligencia artificial, donde las máquinas de alguna manera están siendo una extensión de la inteligencia humana, porque muchas de las acciones humanas están siendo reemplazadas por máquinas automatizadas. Y esto está basado, más todo el tramado de comunicaciones que el hombre hoy día desarrolla a través de las tecnologías, en la Big Data, este manejo artificial inteligente y masivo de los datos. Biología sintética, ingeniería de tejido, los laboratorios de sistemas complejos son hoy día una mirada hacia el futuro, en donde la salud principalmente va a experimentar profundos cambios con esto de el reemplazo de órganos y de funciones vitales que van a abrir una nueva brecha también social, porque quienes tengan acceso a la tecnología van a tener mayor posibilidad de tener expectativas de vida muy superiores a quienes no las tengan. Entonces aquí también disruptivamente estamos enfrentados a nuevas tensiones sociales. La robotización, esta reproducción artificial del movimiento que modifica las conductas humanas, donde sistemas automatizados como robots, androides, cyborgs y máquinas de producción automatizadas están reemplazando muchas funcionalidades que el hombre hoy día realiza. Y por lo tanto esto va a impactar también, está impactando desde hace ya algunas décadas el mundo laboral. La nanotecnología junto con la biotecnología y la microminiaturización, sin duda que están impactando en estas nuevas formas de vida. En educación, la realidad aumentada, esto de los ambientes inmersivos donde es posible reproducir la realidad y simular acciones humanas en ambientes digitales, tiene impacto directo en educación. De hecho, nosotros estamos haciendo un proyecto de investigación, cómo formar las futuras generaciones de educadores incorporando la realidad aumentada con este tipo de tecnologías, liderados por la doctora María Graciela Abadilla y donde yo tengo el honor de participar en el equipo. Las redes neuronales artificiales, el procesamiento natural del lenguaje, la salud digital con la telemedicina, la telesalud, la informática médica, la odontología digital. Si a esto le agregamos el teletrabajo, todo esto ha eclosionado en el contexto pandémico, pero sin duda, si agregamos procesos ya en desarrollo como el Internet de las cosas, el Internet de las personas, las ciudades inteligentes, los vehículos autónomos, el mercado digital, las Bitcoin, todas estas criptomonedas, la impresión 3D y 4D que va a permitir, ya está permitiendo reproducir utensilios en el hogar, incluso se van a poder producir alimentos en el hogar. La domótica, que es la tecnología aplicada a la vida cotidiana en el hogar, la seguridad de las cosas, por nombrar algunos de los procesos ya en desarrollo. Lo que está claro es que el mundo está cambiando drásticamente y las nuevas generaciones vivirán, así como nosotros vivimos la revolución informática, van a vivir una cuarta revolución eh, que está a portas y que nos interpela en la educación para, de alguna manera, dialécticamente, en una suerte de contradicciones emergentes, transitar, por ejemplo, epistemológicamente, desde la concepción moderna, fragmentada del conocimiento, que nos condujo a la hiperespecialización y tensionó todo el sistema educativo
para que se formaran en las distintas áreas del saber y las distintas disciplinas del conocimiento, estamos interpelados a transitar hacia una integración de saberes y a una visión más compleja de la realidad. Y esto todavía no está en los paradigmas educativos actuales debatidos. Se sigue enseñando contenido. De hecho, ya hay dificultades para desarrollar competencias o habilidades para el siglo XXI. Entonces aquí hay un desafío de la educación disruptiva que está latente y que debe ser puesto en la mesa de trabajo en las universidades, en los sistemas educativos, en las políticas públicas. De alguna manera, el neoliberalismo nos llevó a tensionar también el sistema educativo para formar personas eficientes en la producción de bienes y servicios. Entonces, muchas disciplinas del conocimiento que son intangibles, como la filosofía, la educación cívica, el arte, incluso la educación física, se han visto subvaloradas porque en realidad hay un pragmatismo en que coloca el sistema educativo en la perspectiva de formar técnicos y profesionales para la sociedad del bienestar. Pero no hemos olvidado que hay una confusión entre el progreso y el desarrollo. El progreso es material, tiene que ver con la balanza comercial, con construir aeropuertos, tener carreteras, mayores gente consumiendo, tener automóviles de último modelo, etc. Y la gente tiene el espiral del consumo instalado idiosincráticamente, al menos en la sociedad occidental. Y el desarrollo es otra cosa. El desarrollo tiene que ver con el hombre, la sociedad y la cultura. Y necesitamos que la educación se oriente hacia la formación de ciudadanos y de gestores culturales, responsables de su singularidad cultural y vinculados con la sociedad global. También en la escuela ha existido una tendencia, y no solamente en la escuela, también en la sociedad, a un cierto oportunismo tecnológico. Consumimos la información superficial. El 70% de la información relevante está ociosa. Incluso los profesores subutilizamos herramientas digitales que son didácticas, como los simuladores, los ejercitadores, los software educativos, los cuentos interactivos y las plataformas para establecer comunidades de aprendizaje. Entonces, hay una ausencia de una declarada intencionalidad de habitar los espacios artificiales creados por el hombre, dándole contenido y definiendo usos, en este caso pedagógicos, para tener una apropiación más intensiva de las tecnologías. Y esto en educación está pendiente. Venimos hace 2 décadas intentando, pero la tendencia a reproducir el aula tradicional en los ambientes virtuales sigue siendo muy potente. Sigue habiendo un aprendizaje vicario, dependiente. La mayoría de los estudiantes aprenden lo que los profesores están dispuestos o capacitados para enseñarles, pero no se crean condiciones para un aprendizaje autónomo, divergente, creativo, en donde el estudiante es el verdadero protagonista y no la construcción a priorística de un diseño curricular planificado que se supone, perdón, que va a provocar buenos aprendizajes. Por lo tanto, hay que intencionar una transición desde un currículum racionalista, academicista, situado, a un currículum cibernético y distribuido que provoque una ruptura definitiva de las limitaciones de tiempo y espacio del aula tradicional. De alguna manera, desde el aula presencial hay que transitar de manera permanente a modalidades mixtas de aprendizaje. Y desde el racionalismo académico hacia una pedagogía de la coasociación, como la que plantea Prensky, o una construcción compleja del conocimiento, como plantea Morán, o el desarrollo de una concepción virtual del conocimiento, una epistemología virtual que aún está pendiente de resolver. Entonces, ¿cómo nos encuentra el contexto actual? Con unas grandes brechas y unas grandes demandas sociales.
Ahí pueden contrastar ustedes visualmente, lo hice intencionalmente. Por un lado, el imaginario de lo que puede ser el aula virtual para una pedagogía mixta y lo que hoy día sucede con niños en África, en Malawi, donde ni siquiera tienen pupitres ni tecnología, menos, y probablemente están subalimentados y están asistiendo a clases. Entonces, no solamente el tema es hoy en la pandemia con las demandas urgentes de la contingencia, es cómo repensamos la educación también para esos niños y existe la implementación de políticas públicas, y no solo a nivel de los gobiernos, sino también de la macropolítica educacional, de la UNESCO, de la OECD, de la OIE, por nombrar algunas instituciones internacionales, que promuevan el acceso igualitario a la tecnología. Esto tiene que ver con las nuevas utopías. Es como el agua. El agua es un derecho humano, no puede ser un bien de consumo. El acceso básico a las tecnologías debería ser un derecho garantizado por los estados, a los ciudadanos, porque si no se está produciendo una brecha tan profunda que no solamente va a tener que ver con los problemas educativos, va a tener que ver con las expectativas de vida, como decía, hacia el futuro. Y también necesitamos nivelar la calidad, porque no es solamente utilizar las tecnologías, sino que es aplicar estándares de calidad para poder garantizar que lo que se haga con las tecnologías sea una pedagogía innovadora y no sea una reproducción de la pedagogía clásica de tipo racionalista académica. Y esto también requiere una democratización en el acceso al conocimiento como parte de la política pública y también como las formas eh, de formar los nuevos profesionales de la educación para el futuro. La pandemia nos expuso a esta emergencia de pasar del aula tradicional al aprendizaje sincrónico y asincrónico. Pero existe consenso en que ni el sistema educativo, ni los profesores, ni las universidades, ni los estudiantes, ni la familia que ha estado involucrada ahora como coayudante de los procesos pedagógicos, estábamos suficientemente preparados. Aunque hacía décadas que veníamos integrando tecnología en educación, lo más grave era que las tecnologías seguían estando dentro de un cierto oportunismo tecnológico. Es decir, se apropiaban, pero no transformaban, no eran factores de cambio. El ejemplo mejor es el teletrabajo, la telemedicina y la educación digital. Estaban en un desarrollo incipiente y ahora son necesidades emergentes dramáticas, pero que sería un grave retroceso en una nueva normalidad volver al aula tradicional de la escuela clásica. Tenemos que transitar hacia nuevos paradigmas educativos. Se está probando, por ejemplo, ahora en estos nuevos escenarios en que se está intentando controlar la pandemia, una educación híbrida, donde una cierta cantidad de estudiantes concurren a las aulas y otros estudiantes se mantienen desde los hogares comunicados a través de sistemas de videoconferencia y de eh, plataformas asincrónicas. Pero la pregunta es, ¿la familia, la sociedad está capacitada y los profesores también están capacitados para enfrentar estos desafíos o estamos improvisando? Yo creo que sin duda son soluciones de emergencia, pero que nos interpelan a mirar el futuro de una manera distinta. Estamos interpelados a comenzar a implementar un currículum flexible y distribuido, que supere los límites de tiempo y espacio del aula tradicional, a desarrollar progresivamente ese currículum, aplicando principios de pedagogía invertida, conformando comunidades virtuales de aprendizaje, creando espacios para la autonomía, la autorregulación y la colaboración en los aprendizajes de los estudiantes. Es como la libertad. Si a los niños no les abrimos espacio de libertad, nunca van a aprender a ser libres. Si los estudiantes siguen dependiendo intelectualmente de sus profesores y aprendiendo lo que ellos están dispuestos, capacitados para enseñarles, no estamos cambiando nada, solamente estamos usando tecnología porque ha sido urgente hacerlo. Pero la simulación digital, el usar simuladores, ejercitadores, cuentos interactivos, estos ambientes
inmersivos, son oportunidades que están subutilizadas todavía. Y tampoco los profesores hemos redefinido nuestros roles. No nos sentimos todos interpelados a un rediseño curricular, a cambiar estándares de calidad, a aplicar una pedagogía más horizontal, a incorporar la función de la tutoría virtual, por ejemplo. Salmon es una investigadora inglesa que tiene modelos y estándares de calidad respecto de cómo trabajar la tutoría virtual. Pero esto no está en el debate, ni siquiera está necesariamente en los perfiles de formación de los futuros profesores. Entonces, el reemplazo de la docencia directiva por una docencia participativa, la construcción colaborativa de la didáctica como parte del proceso de aprender, el promover la gestión del conocimiento, el innovar las formas de evaluar, el dejar de pensar que la evaluación es una calificación que premia o castiga, sino que evaluar los procesos, implementar una evaluación auténtica, buscar coincidencias entre la autoevaluación de los estudiantes, la valoración de los profesores, de los familiares, y establecer autenticidad en cómo se está evaluando, y crear los espacios para mejorar los aprendizajes de los que tienen dificultades para aprender. Los alumnos inteligentes son capaces de aprender solos. Necesitamos ser buenos pedagogos los alumnos que tienen problemas de aprendizaje. Y ahí mantener una conducta ética, legal, moral en el uso de la información. En el caso de los estudiantes, en la medida que se creen estas condiciones, deberían aprender gradualmente a ser autónomos, autorregulados y aprender no solamente en forma egoísta para ellos mismos, sino que ese capital intelectual que ellos están desarrollando lo transformen en capital social, contribuyendo con el aprendizaje de los demás. Y para eso las tecnologías son buenas. Cuando se establecen redes de contacto, redes de colaboración, redes de confianza y redes expansivas. Rompemos los límites del aula y los estudiantes aprenden de maneras distintas. Las comunidades virtuales de aprendizaje, los portafolios pedagógicos digitales, los foros virtuales, todo esto tiene que ser una especie de construcción de nuevas confianzas entre los profesores y los estudiantes. Pero no solo los estudiantes de su curso, sino que grupos de estudiantes y otros profesores de otras latitudes del mundo que pueden colaborar con nosotros a través de las tecnologías. La administración de información, esto de copiar y pegar, tiene un cierto compromiso intelectual básico. No es despreciable, pero no podemos quedarnos ahí. Hay que crear condiciones para que los estudiantes gestionen conocimiento como parte de sus logros de aprendizaje. Voy a explicar más adelante brevemente eso. Y obviamente orientarlo hacia una conducta ética, legal y moral de la información. Algunos desafíos para el futuro, para colocarlos en la mesa, en el debate. Esta disrupción tecnológica requiere gestión del cambio. Y la clave es la anticipación. No podemos esperar que el desarrollo científico y tecnológico pase por al lado de la escuela. Hay que tomar conciencia de estas demandas, de la urgencia de estas demandas, no por la disrupción tecnológica, no por la pandemia, sino que porque ya está en desarrollo esta disrupción tecnológica. Hay que superar el miedo al fracaso, hay que agilizar los procesos, tener una especie de ambición positiva, gestionar los riesgos, vivir el cambio, pero esto no es responsabilidad solamente de las autoridades educacionales, es de todos. Es una responsabilidad social, tiene que ver con incorporar a la familia de manera activa y entregar herramientas para gestionar estos cambios. Hay nuevas necesidades. La pirámide de necesidades de Maslow, que es la pirámide moderna de necesidades humanas, sigue vigente. Pero hay que invertir una pirámide que parte del sujeto como agente cultural, que requiere el desarrollo de competencias y habilidades para el siglo XXI, y que lo transforma en un gestor de talentos que contribuye a la identidad singular del grupo humano al que pertenece, pero que a su vez está complejizado por las interacciones dinámicas con la cultura a escala humana. Y yo no estoy tan seguro que esto esté siendo debatido en las facultades de educación de las universidades, ni en la definición de las políticas públicas. Todavía no está en la pedagogía
procesos dinámicos de interculturalidad, por ejemplo. Entonces, el desafío epistemológico se sitúa en superar esta barrera que hay entre administrar información y gestionar conocimiento. Los profesores y las futuras generaciones de profesores hay que formarlos para que seamos capaces de crear condiciones en que los estudiantes desarrollen constructos intelectuales, teóricos y prácticos propios, y que esto, a través de la intermediación de algún lenguaje, un lenguaje en sentido epistemológico que no es solamente la lengua materna, sino que es también cualquier representación abstracta de la realidad, como las matemáticas, la geometría, el lenguaje musical, el arte, por nombrar algunas expresiones del espíritu humano. La intermediación de ese lenguaje implica la capacidad de transferir ese conocimiento y, por lo tanto, hacer el circuito virtuoso del capital intelectual al servicio de la conformación del capital social, que es colaborativo. Y eso implica una nueva pedagogía, una nueva forma de concebir cómo se enseña y se aprende, y también, por supuesto, en cómo se evalúa. Entonces tenemos que tomar conciencia de esta tridimensionalidad de la identidad del ciudadano en la disrupción tecnológica. Somos ciudadanos remitidos a tiempo y espacio, es como el ser y el tiempo de Heidegger, pero también estamos en la transhumanización de Kurzweil o en los inmigrantes digitales versus los nativos digitales de Prensky. Todo esto son síntomas de búsqueda de estos nuevos paradigmas que necesitamos. El desafío de la identidad escolar hoy día implica dar cuenta de que los procesos de transculturización, de aculturización y de endoculturación son procesos dinámicos y que no se resuelven si no se gestiona el proceso de generación del conocimiento, y esto desborda los límites de la singularidad cultural y pasa a ser una dinámica de interacción permanente intermediada por tecnología y por el lenguaje con otras personas, organizaciones de otras latitudes que están más allá del aula de la escuela tradicional. Algunas ideas concluyentes para abrir debate. Somos ciudadanos digitales, insertos en una cultura singular, en la cual con nuestros talentos contribuimos a su identidad, pero estamos remitidos a una cultura a escala humana que requiere de nuevas formas de pensamiento y de nuevas formas de ser. Significa que el antropo, la esencia del ser mismo del hombre, encuentra identidad en lo creado por el hombre mismo. Significa que la tecnología no es antagónica a la inteligencia humana. Son espacios artificiales que son creados por el hombre para ser habitados por el hombre mismo. Son extensiones de la inteligencia humana, que hay que darle contenido y sentido a su uso, y en el caso de educación, al uso pedagógico de esas tecnologías. La transhumanización de la que habla Kurzweil ya está en desarrollo, es esta biología humana natural potenciada por la inteligencia artificial creada por el hombre mismo, que terminó transformando al hombre y a su mundo. Entonces, desde el contexto de disrupción tecnológica necesitamos repensar. Necesitamos nuevas utopías, como las que ya nombré: el agua como derecho, la educación como derecho, las tecnologías como derecho, una nueva convivencia humana basada en el respeto a la naturaleza, al medio ambiente, a entender que estamos llamados no a ser solamente consumidores y productores de bienes y servicios, sino que ciudadanos responsables con nuestra propia sociedad, con nuestra propia cultura, con la naturaleza, el medio ambiente y con los recursos. Y para eso necesitamos nuevas utopías, un nuevo tipo de humanidad, un nuevo tipo de sociedad y, por supuesto, un nuevo tipo de educación. Estoy convencido que la educación en la nueva normalidad, en la pospandemia, será una educación de tipo mixta, blended learning, en donde lo presencial sea complementado con lo virtual. Como estos temas quedan siempre flotando en cierta superficialidad, porque es difícil explicar en detalle cada aspecto analizado, tenemos artículos, capítulos de libros, manuales y algunos libros como Currículum Cibernético, que escribimos con mi señora, la doctora Angélica Bendaño,
o mi último libro, Aproximación a la epistemología para universitarios, donde en el 7º capítulo analizamos todo el tema de la transformación social y cultural intermediada por tecnología. Entonces ahí hay autores como los que nombré, Deleuze, Prensky, McLuhan, eh, Kurzweil, por nombrar algunos. Así que si a ustedes les interesan estos temas, estoy disponible para poder compartir estos recursos. Les agradezco su atención y quedo plenamente disponible para sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias.